asocian infecciones respiratorias a virus que causan afectaciones a nivel de la piel. Hoy hablaremos de generalidades de los herpes virus. Tocaremos lo que es el herpes virus simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster, y hablaremos un poco del herpes tipo 6 y tipo 8. Ya con relación al citomegalovirus y al Epstein-Barr los tocaremos más adelante con otros virus, puesto que estos tenemos que ampliar un poquito más la información, ya que uno, que es el citomegalovirus, causa una situación de tipo congénito más complicada, y el de Epstein-Barr está asociado a virus que causan cáncer, ¿no? Pero entonces, pues vamos a hablar de esta familia, esta gran familia que tiene cosas en común y cosas que la van a diferenciar. Como yo les había hablado en clases pasadas, lo importante de las familias es que ellos van a tener características igualitarias en lo que es la composición inicial que tienen, de la forma de la cápside, del tamaño del genoma, de la información, si es ADN o ARN, si tiene o no tiene envoltura. Van a compartir algunas partículas antigénicas, mecanismo de transmisión también van a compartir ciertas vías, otras van a ser diferentes, y es cuando ya empiezan a bifurcarse y pues ya tener características específicas de cada uno de ellos. Recordando que esta familia, que son los herpes virus, son virus que van a quedar latente en tu cuerpo para toda la vida. ¿Vemos la diapositiva? ¿Me dicen? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Una sugerencia. Ahí en la parte inferior derecha hay como un librito abierto, ¿le puede dar ahí? ¿Un librito abierto? Sí, No, profe. No. ¿En qué parte? En la parte inferior derecha. En la parte inferior derecha. No, Sí, señor. No veo eso que tú quieres que yo vea. Derecha. ¿Dónde está como donde está la opción de darle presentación? La opción de darle presentación. Ah, pero eso que en la presentación. Bueno, sí, pero dale el librito, es en el librito que está al lado izquierdo de eso. Ah, ok, ya te entendí. Sí. El que está abierto, ok. Sí, sí, ese. Listo. Gracias, muy amable. Mejor. Bueno, entonces, esta familia van a tener propiedades en comunes en cuanto a su estructura, en cuanto a su ciclo de multiplicación viral. La patogenia pues ya empieza a cambiar en el sentido de la inmunidad. Estos virus pues pueden de una u otra manera generar algún tipo de inmunidad, pero no va a ser una inmunidad de tipo permanente, ya que estos virus, por su condición de latencia, ellos se van a poder volver a reactivar, y eso depende pues de tu sistema inmunológico, que te facilite, en el caso del virus, le facilita el volver otra vez a estar presente en el individuo y haciéndolo que pueda o no sufrir sintomatología relevante en ese sentido. Bien, características generales de estos virus: todos y absolutamente todos los virus que conforman parte de los herpes virus son virus grandes, son virus envueltos. En cuanto a la morfología de su cápside, es icosaédrica, y que la información genética que poseen es ADN. ¿Dónde van a hacer su replicación y su ensamblaje? Lo van a hacer más que todo en el núcleo de la célula del hueso. Bien, entonces estos virus fueron agrupados en subfamilias, ¿ok? Y dependiendo de algunas características que tenían entre ellos. Existen aproximadamente más de 100 especies, pero de esas 100 especies, hasta el momento lo que se ha podido visualizar es que 8
afectan a nosotros los humanos y otros podían afectar también a simios y otros pudieran también haber tenido alguna infección de forma accidental. Pero en sí, descritos en la literatura, son 8 que afectan a nosotros los humanos. Y estos 8 se dividieron en estas 3 subfamilias. Está la alfa, herpes virinae, la beta, herpes virinae, y la gamma, herpes virinae. En la primera tenemos al herpes simple tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. 1, que es el que produce el famoso herpes labial. 2, el famoso herpes genital. Y 3, el que produce la varicela. Y su reactivación se llama varicela zoster. Por eso es que dice varicela zoster. El beta herpes virinae está el herpes humano tipo 5 o también llamado citomegalovirus, el herpes humano 6 y el herpes humano 7. Viendo que el herpes humano 6 es el que produce la famosa rociola infantil en los niños, en los bebés, los muy pequeños. Y los gamma herpes virinae, tenemos el herpes humano tipo 4, que es el virus del Epstein-Barr, y el herpes humano tipo 8. Esos serían en total los 8 que afectan a nosotros los humanos. Bueno, entonces, ¿qué características tienen cada subfamilia y por qué se agruparon estos herpes ahí en esas subfamilias? Los alfa tienen la característica de que su ciclo replicativo es corto, o sea, es un ciclo rápido, es un ciclo que usted lo va a ver ya en el corto plazo y va a tener algunas manifestaciones puntuales que se van a evidenciar. Otra característica, tienen efectos citopáticos y su célula diana, o sea, las células que van a infectar, o sea, el tropismo que ellos van a tener, la predilección va a ser por el epitelio de la piel y de las mucosas. ¿Dónde van a quedar latentes estos alfa herpes virinae? Van a quedar latentes en los ganglios de las raíces dorsales. Y ahí tenemos el tipo 1, tenemos el tipo 2 y tenemos el tipo 3. Bien, los beta herpes virinae, aquí el ciclo replicativo va a ser más prolongado. En el anterior veíamos que era más corto. En este no hay efecto citopático porque es un virus, estos virus actúan de forma más lenta. Sus células dianas van a ser los monocitos, los linfocitos y las células epiteliales. ¿Dónde van a quedar latentes ellos? A nivel de monocitos y a nivel de linfocitos. Y ahí tenemos el citomegalovirus, el herpes tipo 6 y el herpes tipo 7. Y tenemos los gamma herpes virinae, tampoco tienen efecto citopático, producen transformación a nivel de los linfocitos y sus células dianas son los linfocitos B y las células epiteliales. ¿Y dónde van a quedar latentes? En los linfocitos B. Y ahí tenemos el tipo 4, el Epstein-Barr, y tenemos el tipo 8. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿en qué células quedaban latentes los virus beta-virinae? ¿Los qué? Los anteriores, profe, mejor dicho. Los beta en los monocitos y en los linfocitos. Gracias, profe. Y los gamma en los linfocitos B. Bueno. Ahora, característica de los herpes virus humanos, la latencia, la recurrencia o reactivación de los mismos, la asociación que tienen a nivel celular, o sea, el tropismo que ellos presentan en donde involucran tejidos, ya sea tejidos epiteliales, ya sea la piel, la asociación celular que hacen con la célula del huésped, la capacidad oncogénica que pueden ellos producir y la multiplicación a nivel nuclear. Bueno, tipos de infecciones que pueden producir los herpes.
líticas, obviamente, porque ellos destruyen tejidos. Entonces, en ese proceso de replicación, cuando sale el virión, hay una destrucción. Cuando hablamos de un herpes tipo 1, hay destrucción. Cuando hablamos de un herpes tipo 2, también hay destrucción. Cuando hablamos de varicela, también hay destrucción. Todos van a quedar latentes cuando nos dé infección de cualquiera de ellos. Recordemos que la infección cede, pero el virus no se va. El virus se queda ahí para toda la vida. ¿Cómo va a quedar ahí? Va a quedar en ese efecto así como off, ahí, todo tranquilo. O sea, nosotros le damos como el hospedaje al virus y depende de la condición inmunológica que nosotros manejemos de ahí en adelante, de que estos virus se reactiven nuevamente y produzcan manifestaciones o no produzcan. Y eso es lo complicado, porque es que nosotros, ¿cómo podemos saber, verdad, si un virus está activo o no? Y eso depende de muchos factores. Entonces, cuando somos asintomáticos, pues el paciente aparentemente está normal, o sea, no evidencia ningún tipo de sintomatología, pero el virus está activo. Y cuando el virus está activo, se puede transmitir el virus, ¿ok? Cuando no está activo, pues no hay transmisión del virus. Pero como les decía, ¿cómo sé yo si está activo o no? Cuando no hay manifestaciones, entonces yo pues tengo que cuidarme y sobre todo estos virus se pueden transmitir por vías sexuales, por ese contacto íntimo que tenga uno a nivel de las lesiones, entre otras cosas. Y que pues también nos va a generar un tipo de neoplasias. Entonces, aquí hay una gráfica de ese ciclo de multiplicación donde va a pasar por diferentes fases, como ya se los había dicho, las fases son iguales. La diferencia entre el lítico y el lisogénico es que el lisogénico se va a camuflar con la información genética del virus, pero van a seguir actuando los dos, y en el lítico pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces acá, que por un efecto de endocitosis, que se abraza, que entra el virus, etcétera, etcétera. Bien, eso ya. Bueno, entonces miremos acá, pues lo que les hablaba de ese ciclo de multiplicación lítico. Encontramos una parte en el exterior celular, ¿verdad? Viene ese proceso de absorción y fusión con la membrana celular. Luego está la liberación de la cápside en el citoplasma celular. Luego hay una migración hacia el núcleo celular. Hay una decapsidación donde se va a liberar la información genética del virus, en este caso ADN. Y una vez que se produzca la liberación, hay una transcripción de esa información mediante el ARN mensajero y hay una replicación a nivel del ADN viral. Esto recordando que todo esto va de la mano con las proteínas que tiene el virus, porque las proteínas se van a encargar de ser receptores, se van a encargar de que se produzca la herencia, se van a encargar de que se dé traducción de la información genética como tal. Esto es más que todo como pues un ejemplo de cómo sería el proceso de el ciclo lítico en estos tipos de virus. Ok. Bien, características que tenemos que mirar de estas familias en relación a lo que es el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2 en cuanto a la patogenia es esa transmisión que se puede dar de persona a persona, ese contacto directo que haya entre los dos. Las puertas de entrada principales son las mucosas de la vía oral y de la vía genital. Empezando a hablar como del tipo 1, que es el simple, que podríamos decir, la primera vez que una persona pudo haber tenido contacto con este virus fue en su infancia, en su niñez, cuando era muy pequeño, ya que ¿quién le puede transmitir ese virus a los niños? Pues sus padres, sus familiares, esa mala costumbre de besar a los niños en la boca, de llenarlos, como dicen por ahí, de secreciones
salivales, que ahí va esa carga viral, entonces lo que hace es enfermar pues a los niños, y entonces los niños en su primer contacto con el virus, ellos van a manifestar así, como cualquier tipo de virosis, que malestar general, que alguna febrícula, en algunos casos pueden o no presentar algún tipo de lesiones a nivel de las mucosas orales. Y ya después, con el tiempo, pues obviamente como ellos se quedan alojados en nuestro cuerpo, de ahí en adelante las reactivaciones de ese herpes simple tipo 2 va a ser la formación de esas vesículas que se presentan en la comisura de la boca, el famoso fuego, ¿ya? Que no solamente aparece ahí, sino que aparece en otras partes de la cara, y eso lo veremos ahorita más adelante, pero eso ya viene siendo la reactivación como tal de ese virus. O sea, ya no te va a dar como al principio, que malestar general, que fiebre, no, porque eso fue tu primer contacto que tú tuviste con el virus. Luego que ya pasa el tiempo y el virus queda alojado, la reactivación se da ella a través de ese tipo de lesiones como tal. Y en la parte de lo que es el herpes tipo 2, entonces ya la cosa va a ser a nivel genital. Pero un momentico. Entonces, ambos, tipo 1 y tipo 2, causan efectos citopáticos y evitan los anticuerpos por transmisión celular a células sincitiales, como les decía. O sea, bueno, a mí me puede dar el virus, yo genero cierta respuesta frente a anticuerpos, pero eso no me delega que yo voy a quedar inmunes porque, como les recuerdo, o sea, el virus queda ahí, así que en cualquier momento él se va a reactivar y usted nuevamente puede manifestar la enfermedad. Entonces, como les había dicho, estos tipos de virus van a crear su latencia en las neuronas de los ganglios dorsales. Y la reincidencia o las recidivas que se dan va a depender mucho de las CD8, que son los linfocitos CD8, como especie de cierto tipo de protección inmunológica, evitando el que no sucedan las reactivaciones, pero como les decía, eso no es algo definitivo, porque pues juega mucho ese estado inmunológico en el cual se encuentra. Casi siempre las personas, cuando están preocupadas, cuando están estresadas, cuando tienen algún tipo de situación que los inmunosuprime, automáticamente se les activa. Por lo menos los estudiantes cuando entran en... Me buscan. ¿Qué me busca? Ah, sí, no. Mírenle que estoy... un momentito. Ya va. Un moment, please. Espera acá. Ya estoy con ustedes. Un momentico. Listo, bueno, ya. Ok. ¿Sí vemos la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, parte de ese daño histológico es debido a esa reactivación que se está dando, en algunos constante, en otros muy pocas veces sucede, pero hay otros que sí definitivamente están teniendo ese problema de reactivación. Dentro de las formas clínicas, las infecciones herpéticas
tenemos algunos signos y síntomas que se asocian. En el caso de que sí se tenga la enfermedad, vamos a tener una infección que puede ser sintomática, pero también podemos tener una infección asintomática. En la sintomática hay una historia previa del proceso que tiene como tal la enfermedad, en donde no hay unos anticuerpos frente a poder inmunizarnos frente al tipo 1 o al tipo 2. Eso quiere decir que va a haber una infección que puede ser recurrente debido a ese estado de inmunosupresión que nosotros tengamos en determinados momentos. Entonces, tenemos nos da la infección, hay unos anticuerpos de reconocimiento y eso se da en la infección primaria inicial, pero no quiere decir que no se produzca un proceso de reinfección. ¿Por qué? Porque son virus que quedan latentes, así que lastimosamente, si a ti en la vida te da infección por alguno de estos virus, él no se va a ir de tu cuerpo, él va a estar ahí, y si tú quieres saber si ellos están ahí o no, tú perfectamente te puedes hacer un examen de anticuerpos específicos frente a estos tipos de virus. Es más, ustedes cuando van a rotación, a ustedes les piden la vacuna ¿de qué? De la varicela. Pero resulta y pasa que esa vacuna que a nosotros nos colocan va más que todo con la protección frente a la reactivación, ¿ya? De la varicela zoster como tal. Entonces, la vacuna que te colocan, pues sí, el cuerpo hace un reconocimiento previo, de manera que si te da o no te da, no sea tan complicada la cosa con respecto a la enfermedad. Y entonces, si usted tuvo en su vida varicela, y usted se hace un examen, se dará cuenta que usted tiene anticuerpos ya frente al virus de la varicela. Entonces, esta reactivación de la enfermedad a todos no les va a dar. Puede que a unos sí, puede que a otros no, porque es igual entonces a todos nos diera varicela zoster, pero eso no sucede de esa manera, sino que juega mucho dependiendo si te dio la varicela y si no te dio, entonces te inyectan, como dicen, antígenos pasivos o la parte del virus para que tú generes ciertos anticuerpos, de manera que más allá de eso no se te produzca lo que es la reactivación como tal del virus de la varicela. Entonces, esto es algo muy complejo de la inmunología que a veces no entendemos mucho, pero en la práctica lo que podemos decir es que virus que hayamos estado en contacto, generamos una respuesta, obviamente. Algunos nos van a proteger para toda la vida y otros van a evitar que cosas se reactiven y otros definitivamente pues no es que nos protejan del todo como tal. Entonces miremos acá en estos tipo 1 y tipo 2 lo que puede afectar. El tipo 1 nos dice que la afectación va de la cintura para arriba y el tipo 2 de la cintura para abajo. Pero hay algo que se sale de estas dos zonas, porque cuando los pacientes presentan lesiones herpéticas a nivel de sus genitales, va a ser indistinguible si fue por tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque ¿cuándo creen ustedes que puede una persona tener lesiones herpéticas del herpes tipo 1 en sus genitales? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, lo estamos escuchando. Bueno, ¿ustedes piensan que una persona podría tener lesiones herpéticas en sus genitales por el herpes tipo 1? ¿Ustedes creen que eso puede pasar? Es mi pregunta. Vayamos, viajemos con la mente, o sea, digamos, porque ahí está la respuesta y ustedes la saben, de pronto no la quieren decir. ¿De cuántos estudiantes hay acá? A ver.
hay 72 estudiantes. Ninguno se imagina por qué yo puedo tener lesiones herpéticas en mis genitales por el tipo 1. Pero digan sí o no, Profe, algo, por favor. No. Dime. Tengo una idea, pero no sé si es correcta. No, dígala. ¿No será por algún contacto tipo sexo oral? Exacto, esa es la respuesta. Muy bien, gracias por tu respuesta. Esa es la explicación, ¿ya? Por esas prácticas sexuales que tengan las personas, puede perfectamente esas lesiones herpéticas que inicialmente eran tipo 1 que tenía, pasarlas a la parte de sus íntimas. Entonces, por eso se dice que las lesiones herpéticas son indistinguibles de si es por tipo 1 o por tipo 2 o viceversa. Lesiones herpéticas que tengas a nivel de tu boca y todo sean del tipo 2, o sea, tanto las unas como las otras son indistinguibles, pero pueden pasarse del lado contrario. Pero el deber ser, ¿no? Lo normalito es que el tipo 1 es un herpes que va a afectar, como dice la literatura, de la cintura para arriba, produciendo diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Hablando de queratoconjuntivitis, encefalitis, gingivoestomatitis, amigdalitis, labial, faringitis, esofagitis, todas itis, inflamaciones en estas mucosas que se encuentran a nivel de la cavidad bucal y más allá, y aparte de eso, si el cuadro se complica y sobre todo cuando los niños son infectados a través del canal del parto, pueden llevar hasta una encefalitis. Y ya pues abajo, la parte genital, encontramos que los bebés, pues si nacen con parto normal, sin haber hecho un previo control prenatal, se encuentran esas lesiones herpéticas a nivel de la vagina, pues obviamente va a afectar al feto o al bebé en el momento del nacimiento. Por eso es que son supremamente importantes los controles prenatales. Entonces vemos acá tipo 1 y tipo 2, como les decía, o sea, las lesiones pueden ser indistinguibles. En este caso hablamos de los herpes tipo 1, miren las partes donde podemos encontrar las lesiones, el famoso fuego, acá la boca, a nivel de las encías, en la lengua. Bueno, y no solamente van a salir a nivel de la boca, también pueden salir acá cerca del ojo, pueden salir también al lado de la nariz, en fin. Métodos diagnósticos en general para estos dos tipos de herpes: tinción de exudados de la lesión, cultivos celulares, detección de antígenos, amplificación del ácido nucleico, pues la PCR, serologías para mirar titulaciones específicas de anticuerpos. Estos tipo 1 y tipo 2 son a nivel de distribución mundial. El reservorio hasta el momento se ha visto que es el hombre, y por la transmisión es más que todo por contacto directo, íntimo, con las secreciones de la persona infectada. Se ha visto en las últimas décadas que se ha producido un gran incremento en la incidencia del herpes tipo 1, paralelo también a esos hábitos, como les decía, genitales, orales, porque una persona pues también se puede contagiar de un tipo 1, pasarlo para allá abajo en esas lesiones herpéticas, y pues eso también le produce complicaciones. En cuanto a la manifestación principal, que es el herpes labial, 1/3 de la población mundial padece la recurrencia, o sea, esa reactivación que se va dando. Dice que más o menos ya a la etapa de los 40 años en adelante, el 70 al 80% ya va a tener anticuerpos que van a hacer que eso ya no se produzca con mayor frecuencia, ¿no? Esas reactivaciones como tal. Profilaxis, hay métodos de barreras con los cuales, si manipulamos a algún paciente, guantes, preservativos a la hora de tener una relación sexual, no hay vacunas. El control de la reactivación se puede dar
con el consumo de antivirales, los famosos aciclovir, toda la línea de los aciclovir. Encontramos medicamentos para aplicarse como ungüentos de forma tópica. Hay otros métodos que se utilizan como para cauterización, que pueden ser algunos métodos para este tipo de reactivación como tal del virus. Vamos a subir un poco acá para irme a la otra presentación. Un momentito. Qué calor está haciendo, Dios. Un momento. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apaguémoslo. Este que está por acá. Ok. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Sí, profe. ¿Desde qué momento no me escuchan? Porque la verdad estaba hablando yo aquí sola, de verdad. Anterior diapositiva, profe. Desde que estaba en la otra presentación. Desde que estaba en la otra presentación. Bueno, me pasé para esta presentación porque hay cositas que no había en la otra para complementar el tema de los tipo 1 y tipo 2. Pero ahora no sé para dónde me fui yo. Ok, estoy acá. ¿Se me cerró? No puede ser. Un momento. Ya lo vi. Ok. Se me cerró por acá. Momento. Ok. Bueno. Mira, acá ese es el lugar. Esta sí la vemos, ¿sí? ¿Ya cambió la diapositiva? ¿Ya les cambió? Sí, profe. Ok. Mire, esta es la parte de latencia. Mira, dónde va a quedar. Los tipo 1, mira, acá. Entonces, es ahí donde se encuentran ahí. Vemos que hay lesiones activas que van a hacer que se haya una replicación vírica del epitelio cuando empieza el proceso, los famosos fuegos. Entonces, esto hace que se produzca dolor, porque miren, estas zonas que están
inervadas. Y el transporte se va a dar a lo largo de los nervios sensitivos periféricos. Por eso es que cuando uno le da un fuego, una lesión herpética, ya sea en la boca, ya sea en el ojo, ya sea en la nariz, eso le va a producir muchísimo dolor. Bueno, la respuesta inmunitaria que se va a asociar está dada por los linfocitos T, CD4, H1 y la respuesta citotóxica va a estar dada por los linfocitos T, CD8. Ellos van a ser necesarios para que en el momento que se produzca la infección se pueda dar todo ese proceso de destrucción de las células infectadas y que la persona se pueda curar de la enfermedad, porque es que eso es como todo, te infectaste, tuviste tu proceso infeccioso que pudo ser sintomático o asintomático, pero tú te vas a curar de la enfermedad, ¿verdad? Luego que tú te curas de la enfermedad, pues tú generaste una cantidad de anticuerpos frente al virus. No quiere decir que esos anticuerpos te protejan del todo, sino que a medida que tú vas creciendo ya en la etapa adulta, esos anticuerpos ya van a aumentar en cuanto a la protección que te puede dar como tal. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Factores que desencadenan la recurrencia, ¿no? Que haya esa reactivación, personas que son sometidas a radiaciones ultravioletas, personas que están expuestas a otro tipo de virus, el estrés. Chicos y chicas, eso, una cosa que puede inmunosuprimir a una persona es que usted se estrese. Usted se estresa y automáticamente se inmunosuprime. En nosotras las mujeres, cuando estamos en la menstruación, pues también tenemos un proceso de depresión de la inmunidad. Alimentos que consumimos también ayudan a ese proceso. La inmunosupresión temporal o permanente, ya sea pacientes con cáncer, pacientes con VIH, mejor dicho, pacientes con estado de inmunosupresión. Entonces, en ese sentido, el virus se reactiva pese a la presencia, como les decía, de anticuerpos, porque no quiere decir que yo no produzca anticuerpos, sí los produzco, pero eso no me da para protegerme de por vida y que no pueda afectarme por la reactivación. Entonces, estas infecciones recurrentes van a ser menos graves, obviamente, van a ser más localizadas y van a durar menos que los episodios comúnmente descritos cuando tú estás en contacto por primera vez. Y eso obviamente debido a esa inmunidad de memoria que tú posees cuando te atacó por primera vez. Hola, profe. Dime. Profe, ¿te puedo ahí pues básicamente contar algo? Sí, dime. Ya que estamos hablando de ello, es como una experiencia que me pasó a mí. Y en un momento, hace poquito, hace como ya un año, a mí me dio herpes zosterótico y básicamente fue por, como tú lo decías, por estrés, o sea, yo no siento que me estreso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mi cuerpo reaccionó tanto de esa manera que me empezó a doler el oído, solo de la parte derecha. Sí. Y pues, claro, yo dije, bueno, ya se me ha de pasar, ha de ser como alguna cosa que está pasando en el oído. Ajá. Y solo me dolía de la parte derecha, era impresionante y duré 5 días así. Sí. Entonces estábamos en pandemia y al frente había un chico que estudiaba, pues ya era médico. Sí. Y dijo, puede ser dos cosas, o tienes Ajá. otitis o puede ser algo neurológico. Entonces, Ajá. claro, me mandó, bueno, no me acuerdo, me mandó medicamento para otitis. Primero tratémoslo por eso, dijo, pero claro, cuando ya fui a urgencias, porque al siguiente día mi ojo empezó a estar más grande y al siguiente día todo el lado derecho de mi cara se Sí. paralizó. Se paralizó. Sí. Entonces fue a urgencias y bueno, ya me hicieron la respectiva clínica y además de eso me revisaron el oído. Y la Sí. doctora dijo que tenía síndrome de Ransan-Hoof, que era herpes zosterótico. Y claro, yo dije, wow, o sea, no, o sea, Sí. tan nivel llega también a afectar al nervio facial.
Claro, es que más, el herpes, la reactivación te puede dar una parálisis facial. La mayoría de las parálisis faciales es por reactivación del herpes. Ujú. Sí, profe, y Sí. eso fue bien, bien Y loco, la duelen, verdad. y duelen porque ellos lo que hacen es inervar los nervios de la periferia que se encuentran ahí en esa zona y el dolor es impresionante. Y es lo que sucede cuando se da la reactivación del virus de la varicela, el famoso herpes zóster, ya que hablaremos ahorita más adelante. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Imagínate, inicialmente, claro, uno piensa que la otitis, pero la otitis no te agarra toda la cara, ¿no? ¿No? Sino que te agarre como una zona muy puntual como tal de la cara, pero en este caso de los herpes, ellos sí agarran toda esa parte, más, unos terminan hasta paralizados y uno dice, ay, pero mire, le dio parálisis, no, le dio parálisis por herpes. Sí, exactamente. Bueno, gracias por tu experiencia y fíjate que ahí ya tú, con lo que estás oyendo, ahora sí todo tiene sentido, como dicen por ahí. Exacto, profe, sí. Sí, todo tiene sentido porque el herpes, y esto es más que todo dado por el herpes tipo 1, más que todo, y también se ha visto que el herpes tipo 6 también puede producir parálisis ya en la etapa más adulta, porque en los niños produce lo que es la roceola infantil. Entonces encontramos que estos virus, tanto el uno como el otro, pueden causar diferentes tipos de patologías y complicaciones que tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a la primoinfección, como les decía, vamos a encontrar que algunas personas van a ser asintomáticas y otros sintomáticos, y esos son los diferentes cuadros que encontramos en relación a esta infección como tal. Y la recurrencia, que es lo que se da, es el herpes labial, el herpes febril, en donde ahí, en esa zona, es una zona calurosa, es una zona que produce mucho escozor. Mira acá que la imagen, mire cómo están los nervios inervados. Profe, Dime. profe, disculpe, mencionó que el herpes tipo 6 es el que produce también parálisis, ¿cierto? Es que se me Sí. cortó. ¿No? Tipo Sí. 6, ok, gracias. Sí. Y en la infección recurrente es menos grave, pero es más localizado y la duración puede ser menor, pero es relativo porque hay gente que a veces le sale lesiones herpéticas, pasan 10 días y todavía siguen que no mejoran en la lesión, y eso, como siempre lo he dicho, el estado inmunológico juega un papel importante ahí. La parte diagnóstica, como ya les decía. Bien, entonces, con relación a estos, el tipo 1 y el tipo 2, hay una parte de ellos que es la que ustedes van a revisar, es que estos también pueden causar cierto tipo de lesiones a nivel de quién, del feto, ¿ya? El famoso herpes neonatal o el herpes que se afecta cuando los bebés, sobre todo, nacen parto normal, ¿ya? Porque a nivel intrauterino, el tipo 1 y el tipo 2 no es que vayan a producir ningún tipo de malformaciones, pero sí pueden presentar algún tipo de complicación en cuanto al retraso de los niños en el crecimiento. Tiene más riesgo cuando la mamá tiene a su bebé de forma normal, que tiene esas lesiones herpéticas, porque la carga viral en este caso va a ser mucho mayor en esas zonas, lo que hace que en estos pacienticos puedan tener complicaciones que los van a perjudicar más adelante. Mi pregunta, si ustedes leyeron, ¿este tipo 1 y tipo 2 puede causar malformaciones? ¿Quién me dice? Buena pregunta. ¿Alguien me puede decir? Pues, profe, yo pienso que depende también de la gravedad de la infección, ¿no? Depende de la gravedad de la infección, pero ¿esa es una respuesta verdadera o es una respuesta negativa? O sea, ¿tú qué piensas? Herpes tipo 1, herpes tipo 2 pueden causar, y es para todos, ¿qué? Pensemos, ¿produce malformaciones o no? Que la mamá le compartía los anticuerpos al hijo, y más que todo es cuando nacen que tienen contactos con esas lesiones en las partes genitales que pueden adquirir el virus. O sea, por lo general, nosotras
Ojo, si nosotros tenemos anticuerpos, ¿no? Porque si no, no, porque si nunca nos ha dado y nunca no nos han colocado la vacuna, pues no tenemos nada que pasarle a nuestros bebés. Dime. Pues es que yo también había leído que es que, aunque es raro que genere malformaciones en el feto, que el herpes hace parte del TORCH, que es como una sintomatología que le ocasionan al bebé en algunas ocasiones de microcefalia, de malformaciones en los huesos y eso, pero no sé si esto, pues, ¿qué hace? Pues, pero resulta que no es ni el tipo 1 ni el tipo 2, sino estamos hablando del citomegalovirus. Es el que forma parte del TORCH. Ese sí produce malformaciones. Por eso es que para ese tipo de herpes tenemos otra clase donde vamos a hablar con mayor profundidad. Pero específicamente del tipo 1 y el tipo 2, no se ha visto que estos virus, o sea, produzcan malformaciones como tal, pero sí en los pacienticos, en los bebecitos cuando nacen de forma normal, sí pueden crear ese tipo de lesiones herpéticas, ya que hubo ese contacto íntimo directo con las lesiones, y pues obviamente como la cabecita es el primer contacto que va a tener, ahí sí puede ser grave la cosa, ¿sí? Porque ¿qué tiene cerca ahí? El cerebro. Por eso es que pueden producir casos de encefalitis, ¿ya? Como tal. Y a nivel intrauterino, como lo decía, pues si la mamá tiene anticuerpos, pues se lo cede de forma pasiva al bebé, pues va a crear cierta protección, no de por vida, obviamente no, porque igual si el niño no se vacuna contra la vacuna de la varicela o si en su efecto no le da, él va a estar expuesto a que más adelante le pueda dar la enfermedad. Se dice que lo mejor sería que le diera a temprana edad y que no le diera años más tarde, porque se complica un poco más el cuadro con respecto a lo que es la varicela normalita y la varicela zoster. Bueno, entonces ustedes les recomiendo indaguemos un poquito más en cuanto al proceso que estas herpes pueden afectar de una u otra manera pues al bebé o a la mamá embarazada. Bien, ahora tenemos el tipo 3. Cuando tú tienes ese contacto directo con el tipo 3, le llamamos varicela, ¿ya? Me dio varicela. Pero cuando ese virus, que es el mismo, el tipo 3 es el mismo, hay gente que dice, que me dio varicela zoster. La varicela zoster es la reactivación ¿de quién? De el tipo 3, de la varicela, que en algún momento se dio y se reactivó. O en su efecto, te vacunaste y resulta que la inmunidad que adquiriste no fue tan relevante, esa carga de anticuerpos que te permita producir este tipo de varicela zoster, ¿ok? Bien, el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es inicialmente a través de las secreciones respiratorias, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que los virus, casi la gran mayoría, se transmiten por las vías respiratorias. En este caso pasa lo mismo. Inicialmente, y digo inicialmente porque en esta etapa, en donde no vemos a un paciente que tenga esas lesiones, esas vesículas, que ahorita vamos a mirar cómo son los aspectos, pues uno diría que, bueno, el paciente no está enfermo, sino que tiene una simple sintomatología. Pero tú estás compartiendo con esa persona en ese momento en donde parece que le fuera a dar una gripa, en donde está botando secreciones y pues como tú lo tienes ahí cerca, pues así es como te la puede transmitir, ¿ya? Entonces, esas secreciones respiratorias que están ahí a nivel del tracto respiratorio, y la otra forma es que empieza ese recorrido ¿hacia dónde? Hacia la parte linfática. Después de eso ya se va a concentrar en la sangre. Bueno, esa es otra cosa. Los herpes producen viremia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por una viremia primaria. Y para que en esa viremia primaria, lo que el paciente va a manifestar es una sintomatología muy generalizada, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, como si te fuera a dar una gripa, ¿ok? Y ya después vamos a ver que se empieza a dar
afectaciones en ciertos órganos y luego de esa primoinfección, de esa primera etapa generalizada, nos vamos a una segunda viremia en donde viene la etapa exantemática, que es cuando empiezan a brotar todas esas vesículas que pueden salir en todas las partes del cuerpo, desde la cara, la boca, las piernas, los brazos, el tronco, en las partes íntimas, mejor dicho, en todas partes se pueden presentar esas vesículas que tienen una característica en la cual produce mucho prurito. El paciente manifiesta mucha picazón, son bolitas que se llenan de un líquido como agua y que aparte de todo también te va a sentir como ese tipo como de quemazón en tu cuerpo. Entonces estos pacientes se arriesgan a que esas lesiones que se van abriendo en su piel se puedan infectar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes en esta etapa exantemática, que no se vayan vaya a tener una sobreinfección de tipo bacteriano. Son pacientes que tienen que estar aislados, que tienen que estar en cuarentena, en reposo, con mucho líquido, tratándolos con medicamentos para antihistamínicos. Y otra cosa es que, como les decía, está la línea de los aciclovir, que son medicamentos antivirales utilizados mucho para las infecciones por los herpes, en donde se les dan una dosificación, y eso pues ya lo determinará el médico, para que la carga viral empiece a disminuir y el paciente se pueda recuperar. Entonces, inicialmente, en la primera, en la sintomatología respiratoria, va a ser una replicación primaria. Luego, cuando ya empieza a adentrarse un poco más, hace una replicación secundaria y por último ya queda latente a nivel de las sacros neuronales. Y es ahí donde se puede dar la reactivación por ese estado de inmunosupresión para dar un herpes zóster. Entonces acá tenemos las vesículas que se manifiestan, miren, son como unas bolitas de agua. Y la característica principal de las lesiones empieza como mácula, después pasa a pápula, después termina en vesícula y ya cuando se seca produce la costra. Y el decir de los abuelos y los papás, no te rasques porque si te rascas se te va a manchar la piel y entonces te va a quedar la mancha de por vida. Pues claro, lo ideal es no rascarse, por eso hay que tomar antihistamínicos, hay que aplicarse lociones que te ayuden a refrescar tu piel. Por lo general son pacientes que tienen que estar sin nada de ropa, en unas cubiertas que no le vaya a producir ningún tipo de calor, entre otras muchas. Y esto pues obviamente viene después de ¿qué? De la primoinfección. Entonces, cuando ya hablamos del herpes zóster, eso lo que viene siendo es la reactivación de la varicela. Entonces, la reactivación ya se va a dar en zonas más focalizadas del virus, sobre todo en lo que es la parte de la espalda, los famosos dermatomas, en la parte acá del pecho o los pezones, por la parte acá de los lados de costales es donde salen esas lesiones herpéticas. ¿Qué va a suceder en la reactivación? Resulta que la reactivación por lo general se da ya en la etapa adulta y esta reactivación no va a ser tan abundante lo que es la parte del exantema. Y lo otro es que las lesiones, esas lesiones que ustedes ven rojitas y esas bolitas, van a salir por el recorrido de los nervios que se encuentran ahí. Por eso es que el herpes zóster duele, más que picar, duele muchísimo. Esa es la famosa culebrilla. ¿Han escuchado la culebrilla? Sí, profe. Que cuando se une, que si se unen las dos colas es que el paciente se va a morir. Pues bueno, empezando, o sea, no es que se va a morir, sino que estas lesiones, si no se le tratan con tiempo, sí, puede llegar a ser mortal. Entonces, este tipo de tratamiento, pues se dan dosificaciones de aciclovir
en cantidades hasta de 800 miligramos por un lapso a veces hasta de 2 y 3 meses en estos pacientes para mejorar esa condición, porque es una condición muy dolorosa, es una condición que si no se trata, pues también puede complicar, y sobre todo que esto se da más que todo en pacientes que son crónicos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, mejor dicho, pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Inmunosuprimidos. Bueno, entonces, cuando hablamos de la varicela, tenemos que mirar primero la clínica, que usted conozca cómo es esto de la lesión herpética de la varicela, que es una mácula, pápula, vesícula y costra, porque si usted empieza a mirar la literatura de enfermedades que pueden producir lesiones a nivel de la piel, hay muchas. Entonces usted tiene que partir primero de ese diagnóstico clínico en cuanto a lo que el paciente manifiesta, ¿ok? Pero pues recordemos que hay una etapa en la cual no hay esas lesiones. Entonces, una persona puede transmitirle el virus a otra 4 días antes, ¿verdad?, de que se produzcan las lesiones, ¿ok? Y ya 4 días después, o sea, sigue produciendo una vez que le aparecen las lesiones y empieza ya ese proceso infeccioso. Hay gente que dice, que cuando ya está quitando la costra es cuando es más infeccioso, y eso no es verdad. Porque cuando ya el paciente se está descamando o le están quitando las costras, ¿cómo está la carga viral? ¿Mayor o menor? Menor, profe. Obviamente que la carga viral está menor. ¿Cuándo está mayor? Recién hace la mácula y la pápula. Primero en la parte cuando está respiratorio, ahí es donde está, mejor dicho, alta, y después al inicio de la etapa exantemática. Esa es la parte donde está la mayor carga viral. Pero dése cuenta usted que cuando el paciente se brota, ¿verdad?, usted no se va a acercar a un paciente que está así, ¿sí o no? Pero resulta que cuando el paciente se infectó y está en esa etapa en donde no tiene ningún tipo de lesión, es cuando más contacto ha tenido con las demás personas y es cuando más propaga la enfermedad y la etapa respiratoria, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer de las enfermedades, tenemos que saber de la epidemiología, tenemos que mirar, hoy por ahí hay hoy escuché por allá un caso de varicela en el barrio tal, bueno, cójalo que en ese barrio ya no solamente va a haber un caso, van a haber varios casos. Y a usted le llega la consulta, fulanito de tal, del barrio Comunero. Y usted escuchó que del barrio Comunero viene la gente con varicela. Y entonces, mire que manifestó que malestar general, que esto, que lo otro. Entonces tú empiezas como a hacer la relación. Por eso es que la epidemiología nunca debe estar desligada, ¿ya?, de los sucesos que se van dando en tu región, en tu comunidad, porque son nexos que se van teniendo en cuenta para saber que en esa zona ya me han venido varios con la misma sintomatología, ¿ya? Y no todos han venido con la etapa exantemática brotado. Usted le va a llegar a un paciente allí con brotado, ¿sí? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Apártame? No se puede apartar. Usted entra, lo va a decir, no, eso es varicela, punto, ¿ya? Y usted tiene que tomar las medidas preventivas para usted no contagiarse. Por eso es que usted tiene que estar vacunado con el virus de la varicela. Y así también pasa con el sarampión. Bueno, entonces miramos el diagnóstico clínico, la epidemiología. Es una infección ubicua, frecuente antes de la madurez, o sea que estos por lo general son enfermedades que se dan en la niñez, cuyo único reservorio somos nosotros, los humanos, y como les decía, la primera puerta de entrada del virus es la vía respiratoria, ya después viene la etapa exantemática. Como profilaxis hay una vacuna, como ya sabemos, y miramos también la inmunización que nosotros tenemos, pero de forma pasiva, ¿ya?, como tal. Tratamiento, como les decía, tenemos el aciclovir, penciclovir, son muy buenos estos medicamentos en la gama de
atacar las infecciones por los herpes, y dependiendo el tipo de herpes, pues así será la concentración, la presentación del medicamento. Eso ya ustedes cuando ven fármaco mirarán eso como tal. Bien, acá les voy a mostrar otra cosita, la otra presentación, un momentico. Bien. Bueno, otra cosa que nos puede decir con respecto a la patogenia del virus es muy infeccioso y la distribución se va dando, empezando, entra por la mucosa respiratoria, se va al torrente sanguíneo, como es una infección que produce viremia, a su vez ya se puede ir hacia diferentes sistemas y ahí es donde vienen a darse lo que son las lesiones cutáneas de forma generalizada. La varicela representa aproximadamente el 5, o sea, como dice, la quinta enfermedad que produce exantemas en la etapa infantil clásica. Tenemos lo que es la roceola, que es producida por lo que es el tipo 6 y el tipo 7. La rubiola, que supuestamente ya debe estar erradicada, pero en la actualidad todavía le pueden llegar a ustedes casos esporádicos de pacientes con rubiola. Lo que es la parte de el sarampión, que es otra cosa que pues se supone que está erradicada, pero que todavía siguen habiendo casos de personas con sarampión, así haya la vacuna. Entonces son infecciones de tipo primario que por lo general se dan en la niñez, en nuestros primeros años de vida. Adicionalmente a eso, también pueden haber algunos tipos de complicaciones, sobre todo los producidas por el sarampión, neumonías intersticiales, y como ya les decía, estos virus son secretados por la vía respiratoria. Eso quiere decir que ahí está el virus y que también podemos encontrar complicaciones a nivel de los pulmones, sobre todo en el caso de lo que es el sarampión. Entonces hay reacciones inflamatorias que pueden darse teniendo ese tipo de complicaciones como tal. Bueno, bien, entonces, un periodo de incubación de la varicela o del virus tipo herpes tipo 3, más o menos dice que va de 14 días. Inicialmente el paciente que va a referir fiebre, ¿verdad? Es como esa primoinfección en donde él va a tener malestar general, fiebre. Luego de la fiebre se producen erupciones cutáneas maculopapulares, como ya les decía, la característica que tienen. Y esas lesiones cutáneas van a aparecer primero que todo en la espalda, luego pueden aparecer en el pecho, abdomen, cara, cuerpo, cuero cabelludo, mejor dicho, todas las partes del cuerpo. Y también la vamos a encontrar dentro de la boca, lesiones a nivel de las mucosas. Entonces acá es como un esquema, gotica respiratoria, se va por la vía respiratoria, vía linfática, luego pasa a hígado, vaso, sistema retículo endotelial, ahí ya se produce la primera viremia con fiebre, malestar general, cefalea. Luego vemos que se puede lesionar las membranas mucosas, luego vemos que también lesiona lo que es la piel y entonces progresa lo que es la etapa exantemática. Máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Y acá pues ya queda latente. Miren, si ven estas lesiones, esas es lo que ya llamamos las famosas lesiones herpéticas de el virus, pero en su reactivación. La parte acá, anterior, la parte costal, miren, ya son zonas. En cambio, en la varicela es todo. Y la reactivación es acá. Bueno, listo. Y por último de esta tanda,
porque como les digo, no vamos a hablar hoy ni de citomegalovirus, no vamos a hablar de del otro, sino vamos a hablar del tipo 6 y tipo 7. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. No. Bien, entonces tenemos el 6 y el 7, que aquí lo que vemos, así como a nivel epidemiológico, en lo que pueden afectarnos a nosotros, es más que todo la parte de los niños, la famosa roceola infantil, y en el caso de las adultas, está asociado mucho a las parálisis faciales que nos dan, y es debido a este tipo 6. Este herpes tipo 6 fue aislado en 1986. La muestra que se utilizó, las células que se utilizaron fueron los linfocitos de la sangre periférica, sobre todo en pacientes que tenían síndrome de linfoproliferativo. Inicialmente se conoció como virus linfotrópico B humano, o sea, ese fue el nombre que se le dio. Este virus infecta sobre todo lo que son linfocitos TCD4 y también infecta lo que son células mononucleares, células natural killer, entre otros. Este tipo de infección se puede inactivar si nosotros utilizamos sustancias alcohólicas como éter, solventes lipídicos, porque recordemos que las envolturas de los virus por lo general son de naturaleza lipídica. Otra forma de poder inactivarlos son procesos de congelación, descongelación. Todas estas maniobras que se dan es para inactivar o vulnerar al virus. Entonces, como decía, pertenece a la familia Herpesviridae. Las características que se observan son iguales que las que vimos en las generalidades de los herpes y pertenece a la subfamilia beta. Bueno, ¿qué podemos decir de importancia? Por acá. Bueno, glicoproteínas, presenta glicoproteínas como la GP100, que es esencial para la infección del virus en el agente, o sea, es el que le confiere patogenicidad al virus, y presenta glicoproteínas B, todas estas que van a ayudar a la interacción del virus con la célula del huésped. La GP100 se va a encargar de la adhesión y penetración del virus con efectos citopáticos, porque recordemos que los virus herpes, algunos tienen efectos citopáticos, otros no. Una vez que ya entra el virus, va a penetrar a las células linfoides, donde se van a encontrar los receptores. Esto se da por procesos de endocitosis, y pues ahí empieza a haber ese tropismo y esa predilección por estas células como tal. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la patogenia del virus? Exantema súbito, así como vemos a ese niño, todo brotado, la famosa roceola infantil. Es una enfermedad que en los niños va a tener una evolución de tipo benigno, pero pues antes de que eso suceda va a haber un proceso de incubación en donde los pacienticos o los niños van a requerir fiebre, que puede durar de 3 a 4 días, acompañados de procesos o cuadros convulsivos, y estos ocasionados debido a esa fiebre muy alta. Después de ese periodo febril viene la etapa, como dice, exantemática, en donde encontramos erupciones rovioliformes o escarlatiniformes que pueden durar de 1 a 2 días. Después que sucede toda esta etapa exantemática, estos pacienticos no van a manifestar algún tipo de mancha después que cede el exantema. Y pueden estar en algunos ausentes, puede ser que en algunos no se produzca la etapa exantemática.
Entonces, al hacerle un cuadro hemático a estos pacientes con este tipo de infección a nivel de la piel, vamos a encontrar monocitosis hasta un 90% sobre un cuadro de leucopenia. Entonces, ¿cómo ellos adquieren esto? Más que todo cuando los niños los besan, porque la saliva, o sea, las secreciones respiratorias, sobre todo la saliva, tiene una gran carga del virus. Entonces, los niños, los bebés, los acostumbran mucho a estar besuqueándolos, a estar teniendo ese contacto cercano con las secreciones, y eso hace que pues los niños se enfermen. Ese es un virus que está en todas partes del mundo, donde el reservorio, el único es el hombre, y donde generalmente es un virus que produce infecciones en los niños, más o menos niños menores de 3 años. ¿Dónde se va a encontrar esa carga viral? En las glándulas salivales, principalmente la glándula parótida. O sea que sí o sí, la forma de transmisión, ¿cuál es? La saliva, ¿ya? La mamá es la que termina infectando a su hijo. O llegó la tía, o llegó la madrina, bueno, eso es así. Ahora, pues, con lo del COVID ya, pues, esto tiene que haber minorado, pero pues en tiempos anteriores era una costumbre estar eso. Hay mamás que besan a los niños en la boca. Entonces resulta que la mamá es asintomática y le pasa ese virus al bebé, y pues el virus el niño le produce esa enfermedad. Sobre todo cuando está en la etapa de lactancia. También se puede dar por trasplantes de órganos, o también puede darse por una transmisión de tipo vertical. A nivel diagnóstico se pueden hacer serologías para mirar titulaciones de anticuerpos o antígenos, cultivos también celulares, PCR, y tratamientos, pues en este caso, pues se dice que puede ser sensible a la ganciclovir que a la ciclovir. Bueno, eso ya es cuestión de farmacológica. Bien, el tipo 7 dice que es muy parecido al tipo 6. O sea que si yo más o menos sé las características del tipo 6, pues entonces va a ser casi lo mismo que el tipo 7. El tipo 7 no se ha descrito mucho en relación a él, pero también puede producir lo que es la rociola infantil, pero en menor cuantía que lo que puede sugerir el tipo 6. Este se aisló en 1989 de la sangre periférica en individuos sanos tras activar su linfocito CD4. La misma descripción que los anteriores: icosaédrica, pertenece a los beta-herpesviridae, produce enfermedades poco conocidas, pero también puede ser una enfermedad parecida a la anterior, una reuciola infantil, pero más que todo ya en niños pues mucho más grandes. No tiene asignada una enfermedad específica como tal, este herpes, y pues se ha asociado sobre todo a episodios primarios o secundarios de algún exantema súbito, o sea, por eso, algún tipo de rociola infantil. El paciente también va a expresar algún tipo de fiebre. Otros también se asocia a problemas hepatoesplenomegalia, pancinopenia, que está asociada a algún síndrome hemofagocitario en estos individuos. Patologías entonces: exantemas súbitos, mononucleosis infecciosa, síndrome de fatiga crónica, sitio de replicación que se da, igual que la anterior, las glándulas salivales. Diagnóstico muy parecido al anterior, por procesos de titulación de anticuerpos, entre otros. Eso sería como de estos virus de la familia de los herpes. Bien. Ok.
Ya. Y el otro virus que tenemos que hablar es sobre el virus del sarampión. ¿A qué familia pertenece el virus de sarampión? ¿Sí se acuerda? Él es pariente de quién? Sarampión. Su virus de Saramicto, exacto. Este virus es familia del sincitial y es familia del parainfluenza. Eso quiere decir que este virus, en puerta de entrada también va a ser la vía respiratoria. Por eso los pacientes cuando son infectados con el virus del sarampión van a manifestar sintomatología asociado a un posible resfriado común. Entonces, ¿qué va a manifestar el paciente? Va a manifestar fiebre, tos, catarro, secreciones nasales, algunos pueden presentar hasta conjuntivitis, y luego ya viene una etapa exantemática que va a agravar mucho más el cuadro en este tipo de pacientes. Entonces, información genética, RNA, constituye parte de la familia Paramyxo. Ellos son susceptibles al calor, al pH y a solventes de tipo orgánicos que pueden ayudar a vulnerar el virus. Es un virus altamente contagioso, sobre todo para los niños muy pequeños, niños menores de 1 año, que se puedan ver contagiados por este tipo de virus. También nos habla que es un virus que dependiendo la etapa gestacional va a predominar más en unas que en otras, sobre todo lo que es invierno y primavera. La vía de entrada, pues es la vía al toser, al estornudar, por las secreciones respiratorias de la persona infectada con la persona susceptible a infectarse. Es un virus que puede ser infeccioso antes de la etapa exantemática y después de la etapa exantemática, por ahí más o menos también como 4 días aproximados, yo podría infectar a una persona sin necesidad de estar ya todo con esa etapa exantemática como tal. La mayor frecuencia se puede dar de niños de 1 año a 5 años en la parte urbana. En la parte suburbana y rural puede ser un poquito más, y sobre todo en los recién nacidos, pues no tanto, porque la mamá le va a ceder anticuerpos pasivos al bebé a nivel intrauterino, lo que le va a generar una cierta protección antes del año. O sea, eso quiere decir que pues ahí no necesita estar vacunado, excepto la condición de la mamá. O sea, porque si la mamá es una mamá que, dependiendo de la procedencia de ella, de cómo esté su estado inmunológico, si se ha vacunado o no se ha vacunado, se ha recomendado que hay niños que tienen que ser vacunados hasta antes del año y es debido a esa situación, pero esos son casos atípicos. Y como les decía, el periodo máximo de contagiosidad va a ser 4 días antes y 4 días después de la aparición del exantema. El sarampión lo relaciona mucho con la rubiola. Dice que hay muchas cosas en las que se parecen y obviamente van a haber otras en las que se van a diferenciar. Entonces tenemos que tener claro cuándo estamos delante de un paciente que tiene sarampión y cuándo estamos delante de un paciente que tiene rubiola. Bien, entonces la patogenia, a grosso modo, empezaría así. Hay una necrosis a nivel del epitelio respiratorio, por eso estos pacientes pueden llegar a estados de neumonía. O sea, paciente se puede morir, no tanto por
por la etapa exantemática, sino la complicación que puede dar a nivel de los pulmones. Son virus que forman sincitios, hay una fusión celular, luego hay un agrandamiento de las mismas, hay eosinófilos agrandados, hay alteraciones a nivel de la morfología celular, hay lisis a nivel celular y hay una vasculitis microvascular que pueden producir estos virus. Entonces, cuando se da ese proceso de la transmisión del virus a través de la vía respiratoria, es lo que llamamos la etapa prodrómica o la primoinfección, ¿ya? Es un estado catarral, es un estado, como les decía, como si me fuera a dar gripa, pero lo que viene más allá no va a ser gripa, sino va a ser mucho peor. Entonces, una vez que se inocula el virus en las vías respiratorias, se da la replicación a nivel local de las vías respiratorias altas, se disemina hacia el sistema linfático, se produce la viremia, es un virus que produce viremia. Mire que en la familia, los virus que vimos anteriormente respiratorios, muy atípico que produzca viremia, este sí produce viremia, o sea que puede generar infecciones de tipo multisistémico, entonces porque ya se va a ampliar, entonces se puede ir para la conjuntiva, tracto respiratorio, tracto urinario, vasos sanguíneos pequeños, sistema linfático y sistema nervioso central. Infección a nivel de las células endoteliales, el virus empieza a irse más allá, a nivel de los linfocitos, empieza esa respuesta inmunológica, porque pues se generan anticuerpos de ese reconocimiento frente al ataque del virus. Se produce la etapa de erupción como tal y pueden haber varios caminos, ¿ya? Cuando llegamos a esta etapa. Se cura, ¿verdad? Y generamos inmunidad de por vida. Pueden producirse casos de encefalitis, de posinfección. Puede producirse panencefalitis esclerosante, que es un proceso subagudo del virus, donde hay una afectación del sistema nervioso central y falta de curación por infección aguda debido a ese estado de inmunocompetencia que tiene el virus, que puede ser más fatal y el paciente se puede morir. Estos son cuadros atípicos. ¿Ya? Lo típico es que llegue acá, erupción, se cura y generamos inmunidad y chao. Bueno, hay 3 periodos. Ya les había dicho que la primera es como ese periodo de incubación, que es más o menos casi el mismo tiempo del de la varicela, que puede ir de 10, 12 hasta 14 días. Hay un periodo prodrómico, que es el inicial, que es el estado catarral general, y está el periodo exantemático. Bien, en este periodo, en la primoinfección, nosotros vamos a encontrar una sintomatología muy generalizada y aparte de eso vamos a ver las famosas manchas de Koplik o Koplik, que esos son patognomónicas de la infección por el sarampión. Cuando hablamos de patognomónica es que eso solamente sale con ese virus, o sea, ningún otro virus vamos a ver ese signo, porque es un signo, es algo que se puede evidenciar, ¿ya? Entonces el paciente se infectó, pasó por la etapa de incubación, empezó a manifestar fiebre, tos, algunos con cuadros de conjuntivitis, dolor de cabeza, artralgia, bueno, entre otros. Y se presentan las manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik, la característica que tienen ellas es de un color blanco grisáceo, pequeñitos, en las cuales va a tener un halo eritematoso alrededor, y lo vamos a encontrar en los pacientes de 1 a 3 días. Y esto, más que todo, salen antes de que se produzca la etapa exantemática. O sea, puede tener una duración aproximada de 48 horas. Entonces, si el médico logra captar a este paciente en la primoinfección y le observa las manchas de Koplik, automáticamente ya el médico dice, usted está cursando un sarampión sin necesidad de que llegue hasta la etapa exantemática. Entonces,
Acá vamos a mirar, miren, o sea, aparecen acá en la parte dentro del como dice uno, del cachete. Estas zonas blanquecinas, eso es muy característico. Por eso los pacientes con sarampión, ellos después que esas manchitas desaparecen, van a lesionar lo que es la parte de la mucosa oral. Entonces, lo que le salen como astas, peladuras, debido a la aparición de esas lesiones a nivel de la boca. Pero inicialmente usted lo que tiene que ver son las características como tal de esas manchitas que luego se van a convertir en astas. Eso es antes de la etapa exantemática y solamente van a durar ese tiempo. De 1 a 48, de 24 a 48 horas. Y ya el exantema, pues después de que pasó esa etapa prodrómica, aparece como máculas tenues en las partes laterales del cuello, porque por eso esto es una enfermedad que es cefalocaudal, empieza cuello, la cabeza, luego se va a toda la parte del tronco, extremidades. Es una enfermedad que produce inflamación a nivel de los ganglios que se encuentra en la región retroauricular, o sea, la toca y al paciente le duele. Lesiones maculopapulosas que van confluyendo por todas partes del cuerpo y a su vez cuando empieza a desaparecer el exantema también va a desaparecer igual como apareció. Y acá vemos, sale en todas las partes de tu cuerpo, tratando de respetar las plantas de los pies y las palmas de las manos. Tratando, porque encontramos pacientes que también pueden presentar en todo el cuerpo. Puede ser variable la forma como usted lo vea. Aquí vemos a un niñito. Y la enfermedad va a ser directamente proporcional a la extensión y la confluencia que se tenga del exantema como tal. ¿Cómo es la característica de este exantema? También produce prurito, pero ese prurito no va a ser tan desesperante como lo vemos en la varicela, que es mucho más complicado. En este caso, sí hay un prurito, pero no tan desesperante, y después que cede el exantema hay una descamación como tal, y eso lo que hace es que ya el paciente está entrando en esa etapa de convalescencia. Se llama exantema morbilliforme, que se puede confundir con una roceola. Por eso es que si usted no tiene claro la enfermedad ni cómo son las características de ellas, usted se puede confundir, y es cuando ahí el médico tiene que hacer lo que es el diagnóstico diferencial de las enfermedades. Bien. Miren acá. También se confunde con el de la exantema de la rubiola, que se parece mucho al del sarampión. Bien, hay casos atípicos en los cuales usted va a tener un paciente con sarampión, pero sin exantema. Vamos a mirar por qué puede suceder eso, porque no todo se da de la forma típica. Es raro, pero se puede dar. Uno, niños que han sido tratados con inmunoglobulinas durante el periodo de incubación. Ejemplo, bueno, tenemos la sospecha de que el pacientico está cursando con sarampión, entonces empiezan a tratarlos, a darles inmunoglobulinas para que las inmunoglobulinas combatan y hagan ese mecanismo de defensa frente a la carga viral que está intentando adentrarse mucho o más allá al niño. Entonces la enfermedad no va a ser como tan compleja en ese sentido y no alcanza a llegar a la etapa exantemática. Eso puede ser una causa. Otro, algunos pacientes con VIH, ¿ya? También van a experimentar un sarampión sin la etapa exantemática. Algunos lactantes
menores de 9 meses con niveles apreciables de anticuerpos maternos. O sea, si tiene una carga de anticuerpos bastante considerable en relación de lo que la mamá le pasó al bebé, entonces pues también en el llegado caso de que ellos pues puedan presentar la enfermedad, no van a alcanzar a la etapa exantemática debido a esa carga de anticuerpos que la mamá le hace. Otros cuadros atípicos también ocurren en receptores de vacunas de virus muertos que se tuvieron algún contacto con algún tipo salvaje del virus del sarampión, entonces eso también podría ser que no se dé la etapa exantemática. En este caso, estos pacientes que no presentan estas características convencionales como los demás, ellos pueden presentar sintomatología, ¿ya? Excepto cuadros febriles, pueden presentar cefalea intensa, dolor abdominal intenso, vómitos, mialgia, síntomas respiratorios, neumonías, y en exantemas diferentes al típico, o sea, no lo vamos a hacer confluente como en todo el cuerpo, sino que en algunas partes del cuerpo ahí presentarían algún tipo de lesiones, exantemas, perdón. Palmas, muñecas, plantas de los pies y tobillos, o sea, de una forma muy localizada, ahí encontramos lo que es ese tipo de exantemas. Y en ellos no se van a observar las manchas de Kopler, es muy raro que se observen. Acá. Empieza a iniciar maculopapular, vesículas purpúricas, hemorrágicas. Mire que es diferente al sarampión convencional. Diagnóstico, usualmente siempre vamos de la clínica con la epidemiología, porque créanme lo que si a usted le llega a un paciente con sarampión hoy, mañana le va a llegar otro y le va a llegar otro. Entonces, ahí es donde el médico empieza a escuchar, a mirar ese paciente de dónde proviene, presenta una sintomatología parecida a la anterior que ya le diagnostiqué con sarampión, lo más probable es que también venga con esa enfermedad. Y después de eso, obviamente, tenemos que hacer exámenes de laboratorio partiendo de un cuadro hemático para mirar si es un proceso de tipo viral, cómo están los leucocitos, cómo están los linfocitos. Estos pacientes tienden a tener disminución a nivel de los linfocitos, a nivel de los neutrófilos es muy frecuente este tipo de disminución de los blancos, de la cadena de los blancos. Y otro es que en la fase prodrómica vamos a encontrar células agrandadas, algunos efectos o fenómenos que se den en cuanto al agrandamiento que puedan dar alguna de estas células que nos permita decir que pues, el paciente tiene o no tiene sarampión. En otras vamos a mirar titulaciones de anticuerpos específicos frente al virus, IgM o IgG. ¿Okay? La IgM, ¿cuándo la vamos a ver aumentada? La vamos a ver aumentada a las 72 horas. ¿Ya? Y luego, después de esas 72 horas, ya la IgM empieza a disminuir. ¿Y quién va a empezar a aumentar? La IgG, que es la que va a perdurar y la que nos va a conceder como esa inmunidad y ese reconocimiento del virus del sarampión. Mire todo este diagnóstico diferencial. Rubiola, exantema súbito o rociola infantil, también adenovirus, porque los adenovirus producen algún tipo de exantema, los enterovirus, rickettsias, escarlatinas, fármacos, algún proceso alérgico también te puede crear algún tipo de exantema. Bien, sarampión clásico, diagnóstico diferencial y diagnóstico diferencial de sarampión atípico. Y aquí nos mira la diferencia en cuanto a las características a nivel de la parte de progresión de la enfermedad, cómo es el color del exantema, la distribución de dónde vamos a encontrar brote en esas personas, la progresión, dónde confluye, cuánto tiempo se demora, descamación, bueno, entre otros. Tratamiento, pues en este caso
No hay un tratamiento antiviral como tal, que hay un medicamento que me diga, mire, tómese ese medicamento. Para eso, lo único que podemos tratar acá es la sintomatología del paciente, ya poner ese paciente en aislamiento, en cuarentena, darle antipiréticos, medicamentos para la fiebre, medicamentos para el dolor, medicamentos para el prurito, abundante líquido, reposo en cama. ¿Qué más podemos hacerle a ese paciente? Evitar lo que es la parte de la luz, que le genera mucho fastidio. Otra cosa es darle suplementos de vitamina A, puesto que se ha demostrado que el virus del sarampión es un virus que tiene predilección por la parte de las estructuras del ojo. Mira que estamos hablando de la vitamina A. Entonces se recomienda que a ellos hay que darles suplementos de vitamina A para evitar ya procesos que puedan afectar como tal la vista. Se ha visto que hay pacientes que han quedado ciegos por una infección por el sarampión. Otra cosa va a ayudar a reducir la morbilidad y mortalidad en los niños con sarampión grave. Ahí dice la dosificación que se recomienda darle. Okay. Vacuna, pues esa es la mejor forma de que no nos dé sarampión, para prevenirlo con la vacuna, que hay presentaciones en donde la vacuna viene sola y hay otras en donde viene con 2 más, la famosa triple viral, que nos protege ¿con qué? La triple viral, sarampión, rubiola y ¿cuál más? Sarampión, rubiola y... No, yo como que estoy aquí sola en la clase. Sarampión, rubiola y ¿cuál más? La triple viral. ¿Y tétano, profe? Sarampión, rubiola y ¿cuál es la otra ¿Y vacuna? paperas? Paperas, exacto, la parotiditis. Entonces tenemos una trivalente, una vacuna que nos va a proteger con 3 virus. La primera dosis se recomienda cuando el niño a los 12 meses, ¿verdad? Luego se coloca una segunda dosis que sería como dosis de refuerzo, ¿verdad? Que puede estar entre los 4 y 6 años, y otra que puede ser antes de la adolescencia. Eso ya son refuerzos, ¿no? Como tal de la vacuna. Es un virus atenuado, derivado de la cepa RA273, es un virus entero que se puede colocar por la vía intramuscular. Okay. ¿En qué caso está contraindicada la persona para vacunarse? Si tienes algún cuadro febril, eso quiere decir que estás en un proceso infeccioso, ya sea viral o por cualquier otra razón. En las mujeres embarazadas, una mujer embarazada no se puede colocar ninguna vacuna de virus atenuado porque el virus está vivo, está ahí en estado O, pero está vivo, no se puede colocar. O sea que si no te vacunaste antes de quedar embarazada, no te puedes vacunar durante el embarazo. En inmunodeficiencias primarias o secundarias, tratamientos con inmunosupresores, pacientes que estén tomando tratamientos con corticoides, que estén sometiéndose a radioterapias, anafilaxia a la proteína del huevo, pacientes, personas que sean alérgicas a la proteína del huevo, hipersensibilidad conocidas por neomicinas, también puede ser una contraindicación. Bien. Ok, listo. Bien, otra pregunta. El virus, ejemplo, una mujer que está embarazada y le da el virus de sarampión, ¿puede crear algún tipo de malformación en el feto? Y lo mismo también para el virus de la varicela. Pero el de la varicela, o sea, el tipo 3, ¿no? ¿Puede crear malformaciones en el feto? Si no saben la respuesta, pues les recomiendo que revisen eso
la relación que existe de este virus con los neonatos, sobre todo los niños, el feto antes del nacimiento a nivel intrauterino, cómo es el mecanismo cuando llega el virus al feto, si va a producir algún tipo de malformación o va a sufrir algún tipo de complicación en cuanto a algún retraso del crecimiento, auditivo, bueno, entre otros. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, vamos a dar un break de 20 minutos para seguir con laboratorio, ¿listo? Listo, Listo, profe. profe. Listo, profe. Bueno, listo. Ahorita nos vemos.